Hoy vamos a ver un tema que es el tema de las nulidades procesales. De manera general podemos decir que la nulidad es una sanción que tiende a privar de efectos a un acto o a un negocio jurídico como tal. ¿Cuándo? Pues cuando en su ejecución no se han acatado ciertas formas o se han acatado ciertos requisitos que son indispensables. ¿Listo? Ya pues desde el derecho romano se entendía por nulo aquello que no producía efectos. Entonces, entendemos como primera medida que la nulidad es una sanción que tiende a privar de efectos a un acto o a un negocio jurídico. En materia procesal, la nulidad lo que ataca son las formas, pero no ataca como tal el contenido. Eso pues tiene que quedar claro. La nulidad en materia procesal ataca las formas, pero no ataca el contenido. Y es necesario distinguir dos formas o, bueno, dos clases de nulidades. Unas nulidades que son sustanciales y otras nulidades que son accidentales o secundarias. La omisión en las nulidades sustanciales como tal afectan directamente el debido proceso, el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29. ¿Por qué? Porque están relacionadas con lo atinente al derecho de contradicción, al acceso a la administración de justicia y a la publicidad. Y pues y a otros principios procesales que constitucionalmente han sido consagrados. La omisión, ¿cierto? En las nulidades que se producen, las que les mencioné, accidentales o secundarias, afectan como tal el debido proceso legal. Es decir, son aquellas formas procesales establecidas dentro del marco de la libre configuración que el legislador, obviamente, dispuso. Esas nulidades pues, se refieren principalmente a temas procedimentales y no observarlas en principio no conllevaría a una afectación a los principios constitucionales. Entonces, por eso es que es necesario hacer la distinción entre las dos formas que son las sustanciales y las procesales o secundarias, perdón, secundarias o accidentales, que es la calificación que ha hecho la doctrina. ¿Listo? Veamos. La violación de formas procesales esenciales puede traducirse también en la invalidación del acto procesal, siempre y cuando esa violación conlleve naturalmente a una vulneración de un derecho como el debido proceso constitucional. Si no pasa, si no existe esa vulneración, pues no se producirán los efectos como tal. Hay que decir, y es indudable, que entre el derecho fundamental al debido proceso y la institución de las nulidades procesales existe un íntimo vínculo, ¿sí? Y el acatamiento de las formas procesales no va o no en contravía o no va en contra de la efectiva aplicación del derecho sustancial. Por el contrario, ¿cierto? Es un presupuesto para la aplicación legítima del mismo. Si revisamos el artículo 7 de la Ley 1564, que es el Código General del Proceso, este artículo establece que el proceso deberá adelantarse en la forma establecida en la ley sin que se traduzca en un culto al ritualismo. ¿Listo? Sin que se traduzca en un culto al ritualismo. Eso es importantísimo. Si miramos también el artículo 11 del CGP, este señala que el juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. Aunado a lo anterior, existe un deber del juez de sanear los vicios de procedimientos y tomar las medidas para precaverlo. Eso también está en el numeral quinto del artículo 42 del Código General del Proceso.
Bien, ¿cuáles son entonces los principios que rigen, o como podemos estudiarlo por principios, las nulidades, ¿cierto? Los principios que rigen las nulidades son varios y vamos a empezar por estudiar el principio de taxatividad. Este principio es supremamente importante, proviene del sistema francés, de la época de la Revolución, donde quedó expresamente señalado en el artículo 271 del Código Civil un principio que dice que no hay nulidad sin texto que lo consagre. No hay nulidad sin texto que lo consagre. O si lo queremos decir de otra forma, la nulidad solo se sanciona por causa prevista en la ley. A eso hace referencia el principio de taxatividad cuando hablamos de nulidades procesales. ¿Cuál será la consecuencia de que la nulidad solo se sancione con base en lo que está perfectamente expreso pues, en la ley? Pues si no está expreso en la ley, pues no se va a poder declarar la nulidad. Cuando hablamos de la nulidad procesal, no se puede hablar de que se pueda, no se puede aplicar la analogía, no se permite la aplicación de la analogía, ni tampoco se va a permitir la aplicación extensiva de un texto que regule, de una norma que regule una nulidad. Esto porque si no, el proceso sería muy inseguro, ¿sí? Quedaría al libre arbitrio de muchos jueces que interpreten por analogía o interpreten extensivamente una disposición que consagre una nulidad y eso generaría una inseguridad. Y con la seguridad lo que se crea es una certeza de que la actuación pues ya no va a ser invalidada por un capricho del juez o por un capricho de las partes, ¿cierto? Bien. En Colombia, nuestro ordenamiento establece un régimen de nulidades de naturaleza objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez solamente va a poder decretar la nulidad cuando la irregularidad aparezca en una lista. Esa lista debe estar consagrada en la ley, es decir, que no va a estar al arbitrio, como les decía, sancionar con nulidad una irregularidad que no esté prevista en la ley. Cuando hablo de lista puede estar una tras otra las causales, como en el Código General del Proceso, pero veremos que también hay otras que no están en esa lista, pero que generan una nulidad como tal. ¿Listo? A eso me refiero cuando hablo de una lista. Las partes tampoco van a poder alegar una nulidad por fuera de los específicos motivos señalados y dispuestos por la ley. Y si lo hicieren, porque muchas veces pasa que se inventan nulidades, que realmente son irregularidades, el juez lo que va a tener que hacer es rechazar de plano la solicitud de nulidad, si fue una invención o una interpretación extensiva o se hizo usando la analogía, el juez lo que va a hacer es rechazar de plano la nulidad. Eso está en el artículo 135, numeral quinto del Código General del Proceso. No basta con que no haya nulidad sin texto legal expreso. Eso lo han dicho pues algunos o varios doctrinantes. Esos textos legales deben ser de interpretación estricta. Voy a citar a el maestro Couture, que escribió en 1980 lo siguiente: la materia de nulidad debe manejarse cuidadosamente y aplicándose a los casos en que sea estrictamente indispensable. Corresponde a la jurisprudencia la misión de contener los frecuentes impulsos de los litigantes, siempre propensos a hallar motivos de nulidad, declarando estos únicamente en los casos en los que se les haya señalado como una solución expresa del derecho positivo. Eso traduce en que únicamente las causales de nulidad son las que se establecen taxativamente en la ley y no se van a poder inventar los litigantes una causal de nulidad y los jueces tampoco, y los jueces no van a poder hacer una interpretación extensiva o van a poder aplicar la analogía para poder pues declarar como tal una nulidad. La Corte Constitucional
en la sala civil ha dado aplicación, lógicamente, al principio de taxatividad en varias sentencias. En una sentencia del 19 de diciembre del 2005, cuyo magistrado ponente fue José Fernando Ramírez Gómez, y el expediente, para que ustedes lo busquen, es el 5198, señaló, voy a abrir comillas, operan en el ordenamiento procesal civil las nulidades de carácter legal organizadas dentro de un rígido sistema de taxatividad conforme al cual no hay nulidad sin texto que lo consagre, lo que positivamente se refleja en los propios términos señalados en el inciso primero del artículo 140 ibidem, según el cual el proceso es nulo en todo o en parte solamente en las precisas situaciones detalladas por el aludido precepto. Eso pues lo dijo la Corte Constitucional. Creo que pues al citar y al haber explicado ya el tema del principio de taxatividad, pues ya hemos entendido un poco el punto, ¿cierto? No puede existir causal de nulidad que no esté expresamente señalada en la ley. Ahora miremos el Código General del Proceso. La taxatividad en el Código General del Proceso, ¿dónde la vemos reflejada? En el artículo 133 del Código General del Proceso. Ese artículo contiene una lista de causales de nulidad. La primera causal de nulidad que consagra el Código General del Proceso en esa lista dice que cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia, se podrá dar la nulidad. Otra causal de nulidad, cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior jerárquico, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia, es decir, la pasa por alto. ¿Listo? No tiene en cuenta esa instancia. La tercera causal de nulidad dice que cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión o civil. En estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida. La cuarta causal dice que cuando es indebida la representación de alguna de las partes o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. La quinta causal de nulidad, establecida en el artículo 133, dice que cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que, de acuerdo con la ley, sea obligatoria. La sexta causal de nulidad nos dice que cuando se omita la oportunidad para alegatos de conclusión, para alegar de conclusión, o para interponer recurso o discorrer traslado, también podrá alegarse la nulidad. La séptima causal dice que cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación, también se podría dar como tal la nulidad por esta causal. La octava causal habla de que cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda o de personas determinadas o el emplazamiento de las demás personas, aunque éstas sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes cuando la ley así lo ordena, o no se citan de debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo a la ley debía ser citado. Esa es la causal que conocemos generalmente como causal de nulidad por indebida notificación, y de ahí la importancia de conocer muy bien el tema de las notificaciones y saber cuál es el paso a paso del trámite para realizar las mismas, sobre todo de la notificación personal, el envío del citatorio a través de un correo certificado, como por ejemplo 472. Tener muy claro estos temas es muy importante, porque si la notificación queda mal hecha, posteriormente les van a poder alegar una nulidad. Entonces aquí no valen los abogados vivos o las partes vivas que dicen no conozco la dirección, sabiendo que sí la conocen,
o pues hacen todo lo posible para que la notificación personal como tal no se pueda dar, para presionar un emplazamiento y así apostar a que la otra parte no se entere del proceso. Eso, aparte de ser una conducta de mala fe, que es claramente una falta de lealtad procesal y mala fe, eso podría generar una nulidad, ¿cierto?, en el proceso. Además de esta lista que yo les acabo de leer, ¿cierto?, contenida en el artículo 133 del CGP, del Código General del Proceso, es preciso que advierta que existen otros motivos de nulidad consagrados, lógicamente, como les expliqué, de manera taxativa en la ley, solo que no están en ese artículo 133. Entonces, cuando les digan dónde están las causales de nulidad, ustedes saben que en el 133 existe un listado de causales, pero existen otras disposiciones de la ley que consagran unas causales de nulidad. Ejemplo, la contenía en el numeral primero del artículo 107 del Código General del Proceso, también es una causal de nulidad. Dice, la nulidad de la actuación por la ausencia del juez o la mayoría de los magistrados en la audiencia. La contenía en el artículo 121, inciso 6, que habla de la nulidad por falta de competencia en razón del vencimiento del término de duración del proceso. Aunque bueno, aquí ya no podríamos hablar de que esa nulidad del 121, numeral 6, es una nulidad de pleno derecho. Recuerden que no hace mucho tiempo, ¿sí?, la Corte Constitucional emitió una sentencia que dispuso, o habló mejor, y sobre esa nulidad de pleno derecho que se consagraba en el artículo 121, declaró mediante la sentencia C-443 del 2019 la inexequibilidad de la expresión nula de pleno derecho. Básicamente, esa sentencia lo que dispuso es que declara inexequible la expresión de pleno derecho, no declara la inexequible nulidad, sino la expresión de pleno derecho que estaba contenida en el inciso sexto, como les comenté, del artículo 121, y declara la exequibilidad condicionada de el resto de ese inciso en el entendido de que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia y de que esa nulidad es saneable en los términos del artículo 132 y subsiguientes del Código General del Proceso. Otro de los puntos que estableció esa sentencia C-443 del 2019 fue la de declarar la exequibilidad condicionada del inciso segundo del artículo 121 del Código General del Proceso, en el sentido de que la pérdida de competencia del funcionario judicial correspondiente solo ocurre previa solicitud de parte, sin perjuicio de su deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura al día siguiente del término para fallar sobre la circunstancia de haber transcurrido dicho término sin que se haya proferido sentencia. Y un tercer punto habla sobre la inexequibilidad condicional del artículo 121 del Código General de Proceso, en el sentido de que el vencimiento de los plazos no implica una descalificación automática en la evaluación de los funcionarios judiciales. ¿Listo? Pero pues lo que nos interesa ahorita es la nulidad, y ya sabemos que esa nulidad del 121 no será una nulidad de pleno derecho, la nulidad persiste, pero habrá que alegarla. ¿Listo? Y pues de igual forma esa nulidad también podrá ser saneada. Muy bien. Existe otra nulidad que es la que consagra el artículo 29 de la Constitución Política, que sí es una nulidad de pleno derecho, y pues esta es cuando como exista como base un fallo, una prueba ilícita, ¿cierto? Esa prueba ilícita pues va a ser nula
como tal de pleno derecho por disposición expresa de la Constitución Política de Colombia. Las demás irregularidades, ¿cierto?, que se puedan presentar en el curso del proceso y que no estén taxativamente señaladas como una causal de nulidad, pues no se van a considerar como una causal de nulidad y pues todas esas irregularidades se podrán sanear, ¿sí? Si no se impugnan oportunamente, pues esas irregularidades se van a sanear por diferentes mecanismos que el Código General del Proceso pues ha establecido, como lo son a través de los recursos o por medio de las excepciones previas o en audiencia cuando se hace la etapa de saneamiento como tal. Bueno, con eso queda claro el principio de taxatividad. El segundo principio que vamos a ver es el de trascendencia, principio de trascendencia. ¿Este principio qué quiere decir? Esto tiene incidencia en que en Colombia, como tal, las nulidades pues no están identificadas en un culto ciego al formalismo, como lo han dicho los doctrinantes. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede existir una nulidad sin que realmente se afecte el debido proceso, ¿cierto? Si no existe una real afectación al debido proceso, pues no tendría sentido declarar la nulidad, porque no se trata de hacer un culto ciego al formalismo, sino que se trata de verificar que eso que va a causar la nulidad realmente afectó el debido proceso. No basta con indicar la causal de nulidad y las razones por las cuales la causal se ha verificado, sino que se tiene que indicar con toda claridad que esa irregularidad ha trascendido de manera negativa al derecho del debido proceso. Bien, ¿qué más les digo de este principio? No hay nulidad sin perjuicio causado, que la nulidad tiene por fin no solo el interés legal en el cumplimiento de las formas procesales, sino la salvaguarda de los derechos de parte. Eso no lo dije yo, eso lo dice el doctor Luis Alberto Mauriño en un libro. ¿Listo? Pero pues viene al caso para poder revisar el tema del principio de trascendencia y pues por eso se los acabo de decir. Bien, para poder hablar que se configure el principio de trascendencia deben existir ciertas condiciones. Entonces, para que podamos agregar la nulidad, pues primero tiene que existir el principio de taxatividad y pues también ahora el principio de trascendencia. Para que este principio de trascendencia pueda configurarse, deben existir ciertas condiciones. ¿Listo? Las condiciones son las siguientes. Primero, una alegación del perjuicio. Segundo, se debe acreditar el perjuicio. Y tercero, se debe indicar el interés jurídico que se intenta subsanar. Lo de la alegación del perjuicio como tal, ¿cierto?, hace referencia a que la persona que ha sido afectada, la persona que ha sido afectada con irregularidad debe precisar con toda claridad cuál es el vicio que le ha causado el agravio. No lo puede señalar solamente de manera general, sino que tiene que señalarlo de manera específica. Cuando hablamos de acreditar el perjuicio, hablamos de que el perjuicio tiene que ser cierto, debe ser claro, debe ser concreto, debe ser demostrable. Y cuando hablamos de interés jurídico, que es el que se intenta subsanar, eso implica que la parte que evoca la nulidad debe acreditar por qué razón quiere que se subsane el acto procesal afectado con la nulidad. Eso es pues lo concerniente como tal al principio de trascendencia, para que pues se pueda dar como tal una nulidad. En aplicación a este principio, el numeral 4 del artículo 136 del Código General del Proceso señala que se considerará saneada la nulidad cuando, a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa. Ahí está consagrado como tal el principio de
trascendencia del que estamos hablando. Si no se viola el derecho de defensa, si no se vulnera el debido proceso como tal, pues obviamente no se configurará, no habrá esa trascendencia necesaria para poder declarar la nulidad como tal. Entonces, por tanto, pues no se va a aplicar como tal la nulidad, pues no debería prosperar como tal la nulidad. Listo. Vimos ya taxatividad, vimos ya trascendencia. Lo otro que tenemos que ver es el principio de acto procesal. Este principio de acto procesal dice que solo se debe llegar a declarar la nulidad del acto procesal en determinados eventos. ¿En cuáles? Primero, o bueno, mejor dicho, ¿cuándo se debe declarar la nulidad del acto procesal? Primero, cuando no exista otro mecanismo que permita subsanar el vicio y por ende proteger el derecho al debido proceso, cuando se acredite plenamente la ocurrencia del vicio y que ésta ha generado una transgresión al debido proceso. En esos dos eventos básicamente se debería declarar la nulidad de ese acto procesal. Es preciso indicar que la nulidad, para que me entiendan, es un remedio extremo. ¿Listo? Cuando se aplica nulidad es porque ya no había nada que hacer. Ese remedio únicamente debe aplicarse si no existe otra manera de subsanar o de sanear esa actuación, que no exista un mecanismo menos agresivo que logre el mismo cometido, garantizar que no se vulnere el debido proceso o el derecho a la defensa como tal. Entonces aquí ustedes se preguntarán, bueno, y entonces ¿cuáles otros mecanismos se podrían usar para corregir ciertas irregularidades y evitar así que se configure una nulidad? Yo diría que esto se podría evitar si se usa en debida forma la inadmisión y el rechazo de la demanda contenida en el artículo 90 del Código Penal del Proceso, porque si en el momento en el que el juez hace el juicio de admisibilidad, en el cual va a decidir la admisibilidad, inadmisibilidad o rechazo de plano de la demanda, pues el juez va a entrar a estudiar que no existan una carencia, ¿cierto? Que la demanda cumpla con todos los requisitos establecidos en el artículo 82 y en las disposiciones especiales para algunas demandas, o sea, que el juez verifique que se cumplan todos esos requisitos. El juez podría estar evitando una nulidad. También con el rechazo de la demanda, si el juez observa que existe una causal para rechazar de plano la demanda o que la demanda no fue subsanada en debida forma y que eso podría llegar a generar una nulidad, pues ese es el primer control que debería hacer el juez al estudiar la demanda, ¿cierto? También se puede hacer un control con el uso de las excepciones previas, alegadas por la parte demandada, ¿cierto? Que están taxativamente expresas en el artículo 100 del Código Penal del Proceso. Es otra herramienta que puede evitar a futuro la configuración de nulidades procesales si desde luego se alegan oportunamente. Y otra sería la del control de legalidad que encontramos y saneamiento procesal que encontramos en el artículo 132 y en el numeral octavo y en el artículo 372, ¿cierto? Que es el artículo de la audiencia inicial, ¿cierto? Recuerden que en esa audiencia hay una etapa en la que se hace un saneamiento. Se pregunta a las partes si ven alguna causal que pueda generar una nulidad. ¿Listo? Entonces, si se pueden corregir esas irregularidades, pues se va a evitar aplicar el remedio extremo, que sería la declaratoria de una nulidad como tal, de un acto procesal. Bien. Otro de los principios que rigen las nulidades procesales es el principio de convalidación y saneamiento. El sistema procesal colombiano, ¿sí?, consagra un régimen de nulidades saneables y otras nulidades que son insaneables. Las saneables como tal corresponden a irregularidades que pueden ser corregidas, como ya vimos, ¿cierto?, cuando explicamos el principio anterior.
y pueden ser corregidas pues, de varias formas, pues como lo vimos. En ese evento pues podríamos evitar la declaratoria de una nulidad sobre un acto procesal, que sería lo ideal, ¿no? Corregir a tiempo para evitar una nulidad. De eso se trata. Cuando hablamos de nulidades insaneables, hablamos de aquellas nulidades que no se pueden corregir y tampoco pueden ser ratificadas por la parte afectada. Entonces necesariamente van a conllevar a la declaratoria de nulidad. ¿Listo? Es decir, el único remedio en ese caso para asegurar el debido proceso y el derecho a la defensa es declarar la nulidad. Bien, ¿cuáles son entonces esas nulidades de las que estoy hablando que son insaneables? La primera, por ejemplo, cuando se procede contra una providencia ejecutoriada de un superior, eso es insaneable, ¿cierto? Esa nulidad va a operar como tal, no se puede corregir, no se puede sanear. Otra nulidad insanable es la de revivir un proceso que legalmente ya haya concluido. Otra nulidad insaneable es la de pretermitir íntegramente una instancia. Si se pretermite una instancia, eso no se puede sanear, sería una nulidad saneable. Otra de las unidades insaneables es la falta de competencia por vencimiento del término de duración del proceso. Pero bueno, ahí recordemos lo que les dije desde el 2019. Antes eso no era saneable, era insaneable, pero ya como les dije, con base en la sentencia CD4 33, 443 del 2019, ahora no recuerdo bien, deberá alegarse esa nulidad para que opere como tal. Ya deja de ser una nulidad que opere de pleno derecho. Sentencia C443 del 2019. Otra nulidad insaneable es la nulidad por falta de jurisdicción, falta de competencia, pero ojo, únicamente por el factor subjetivo y funcional, ¿listo? Es decir, cuando pese a haberse declarado por el juez, sigue conociendo del proceso. Las demás causales de nulidad no implican para el juez tener que remitir como tal el expediente al juez que sea competente, por lo que el juez va a poder seguir conociendo el proceso a menos que la causal de nulidad se hubiese alegado por las partes, caso en el cual el juez tendrá que declarar la falta de competencia, y en ese orden de ideas pues lo que va a hacer es remitir el expediente al juez que considere competente. Entonces es insaneable la falta de jurisdicción y competencia solo por factor subjetivo y funcional. Vale la pena revisar el parágrafo del artículo 133 que señala que las nulidades por proceder contra decisiones de un superior o por pretermitir una de las instancias pues son insaneables. Eso como tal pues lo trae la ley. Bien. ¿Cuáles son entonces las nulidades saneables? Pues todas las demás serán saneables, es decir, se podrán corregir, bien sea porque se convalide la actuación por parte de las partes, ¿cierto? Pues que las partes convaliden esa nulidad debido a que pues no afecta como tal el debido proceso ni el derecho a la defensa, o pues se sanea mediante los mecanismos pues que ya hemos explicados. Cuando hablamos de convalidación, para que me entiendan un poquito más, es cuando vuelve a tomar vida jurídica la actuación que ya se declaró nula antes de haber sido repuesta. Bueno, ahora veamos cuáles son las formas de saneamiento que trae el Código General del Proceso. En el artículo 136 son las siguientes. Primero, cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla. Repito, cuando la parte que podía alegar la nulidad no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla.
Segundo, cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada. Tercero, bueno, en ese caso la convalidación o ratificación debe ser expresa, debe ser emanada bien sea de las dos partes o por quien, o la parte que esté legitimada para proponer esa nulidad, esa ratificación debe darse antes de ser renovada la actuación de nulidad, es decir, entendamos que la convalidación se da después de que exista una declaratoria de nulidad judicial, ¿cierto? Incluso después de estar ejecutoriada la providencia que la declara, puede darse esa convalidación. Aquí lo importante, lo realmente importante es que esa actuación nula no hubiese sido renovada en su totalidad. ¿Listo? Otra de saneamiento de nulidad que establece el 136 es cuando se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa. Otra es la de cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa. ¿Listo? Esas son, digamos, los 4 numerales que consagra el artículo 136 para sanear. El parágrafo dice que las nulidades por proceder contra providencia de ejecutoriedad del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir integralmente la respectiva instancia son insaneables, que era lo que ya les había dicho antes. Otro de los principios es el principio de legitimación. Este principio habla de que la nulidad de los actos procesales puede alegarse en principio solo por quien se ha visto afectado con el vicio. Cuando estudiamos o cuando miramos el principio de trascendencia, vimos que el sujeto procesal que alega la nulidad debía haber sufrido un menoscabo en sus derechos procesales. La parte que no se ha visto afectada con ese vicio no se va a encontrar legitimada para solicitar como tal la declaración pues, de la nulidad de un acto irregular. Y pues aquí tenemos que tener en cuenta que no se trata de un interés abstracto que le asiste a todas las partes en procurar un proceso sin irregularidades, sino que debe acreditarse que la parte se puede ver afectada como tal con esa actuación. ¿Listo? Esa es como tal el principio de legitimación del que les estoy hablando. Bien. Cuando miramos dentro de este principio las nulidades saneables, ¿sí? La legitimación puede variar dependiendo si se trata de una nulidad saneable o de una nulidad insaneable. Lo que quiero decir es que si se trata o estamos hablando de una nulidad saneable, estará legitimado también como tal para proponer esa nulidad el sujeto procesal afectado, ¿sí? Salvo que quien haya dado lugar a ese hecho que genera la nulidad y quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo y quien después de ocurrida la causal actuó en el proceso sin proponer esa nulidad, pues podría también estar legitimado. Y respecto a las nulidades que son insaneables, si se trata de una nulidad de este tipo, insaneable, cualquiera que sea de las partes podrá pedir su declaración a menos que la parte que la parte haya dado lugar al hecho que genera la nulidad. Es decir, yo no puedo alegar mi propia irregularidad para alegar una nulidad. Aquí el único legitimado para alegar las nulidades saneables es el perjudicado con la irregularidad. El juez, en caso de inobservar la inexistencia pues, de esa irregularidad, deberá advertir a la parte afectada, conforme lo establece el artículo 137, esa situación. Hay que decir que la parte notificada, ¿cierto?,
la parte que se va a ver afectada como tal con la nulidad va a contar con un término de 3 días para alegar. Si no lo hace, esa nulidad como tal, pues se va a declarar o se va a considerar por parte del juez saneada. Bueno, concluyamos para centrar unas ideas que creo que no he podido dejar muy claras. Podemos concluir que la advertencia de nulidad debe ceñirse a ciertos parámetros, artículo 137, un parámetro de oportunidad y un parámetro de procedencia. El parámetro de oportunidad como tal quiere decir que puede ser en cualquier etapa del proceso, y el parámetro de procedencia quiere decir que se da respecto de las nulidades saneables que no hubieran sido saneadas o que no hubiesen sido convalidadas como tal previamente. ¿Listo? Bueno, básicamente eso es lo que les quería enseñar o decir. En síntesis, la nulidad puede ser saneable o insaneable, y la legitimación, cuando es con una nulidad saneable, la podrá proponer la parte afectada, a no ser que ya haya sido laqueado lugares de irregularidad. Entonces, básicamente, pues eso es. Los invito a que lean detenidamente los artículos desde el artículo 132 al artículo 138. Algo importante es que si el juez advierte que existe una nulidad saneable, el juez no la va a poder proponer de oficio, pero sí le va a poder advertir a las partes de la existencia y dará 3 días a las partes para que se pronuncie sobre esa nulidad, y si no lo hace, pues el juez va a declarar saneada como tal esa nulidad. Y cuando hablamos de la nulidad insaneable, cuando hablamos de legitimación, pues resumimos que cualquiera de las partes, a menos que la parte que lo alegue, sea quien haya dado lugar a esa causal, ¿cierto? Y el juez sí podrá declararla de oficio si observa como tal una causal de nulidad insaneable. ¿Listo? Entonces recuerden leer muy bien del artículo 132 al artículo 138. Veamos, bueno, ¿cuál es la oportunidad para poder alegar la nulidad? Eso tiene, la oportunidad tiene un término preclusivo, es decir, que de no alegarse en el término, la nulidad se va a considerar siempre saneada, si es que esa es la naturaleza como tal, ¿no? de la nulidad. Si se puede, si es insaneable, pues no se va a poder declarar saneada, como ya les expliqué. La nulidad insaneable también pues tiene un término preclusivo. Para alegar la nulidad saneable hay un término preclusivo, y para alegar la nulidad insaneable pues también existe un término preclusivo, solo que cuando hablamos de nulidades insaneables, pues la falta de alegación no va a conllevar el saneamiento como tal de esa nulidad, sino a la imposibilidad de alegarla en casación o en revisión. Esa es la diferencia. ¿Listo? Si no se plantea dentro de los términos que establecen esos recursos, pues va a ser imposible alegarla en casación o en revisión como tal. Las oportunidades para solicitar la nulidad de un acto procesal operan de la siguiente manera, ¿cierto? Ahí vamos al artículo 134, numeral primero. Por regla general consiste en que la nulidad debe alegarse durante el curso de las instancias en que se ha presentado la respectiva irregularidad, y si se presentó regularidad en primera instancia, se deberá valorar esa nulidad en esa instancia. Si no se alega y se dicta sentencia, se va a considerar saneada esa nulidad siempre que sea, les repito, una nulidad saneable. Si la nulidad se originó en la misma sentencia, se va a poder alegar con posterioridad a la sentencia, y las nulidades por falta de notificación o falta de emplazamiento o la originada en sentencia sobre la cual no proceda recurso tendrá un término de preclusión muchísimo más amplio, ¿cierto? Podrán ser alegadas incluso en la etapa de ejecución de la sentencia, en la diligencia de entrega, en proceso ejecutivo posterior. Ojo, siempre y cuando no hubiere terminado ese proceso por pago total de la obligación o por otra causal legal o por medio de recurso de revisión, si no se pudo alegar
por la parte en las anteriores oportunidades que ya les mencioné como tal. Asimismo, la nulidad, otra oportunidad, es cuando la nulidad por haberse adelantado el proceso encontrándose interrumpido por enfermedad grave, pues deberá proponerse a más tardar dentro de los 5 días siguientes al momento en que cesó la incapacidad. Otra oportunidad, cuando la nulidad en la comisión por exceso de facultades del comisionado, ¿cierto? Cuando se va a alegar esa nulidad, debe interponerse dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la providencia mediante la cual el comitente ordene incorporar al expediente respectivo el despacho comisorio. Y cuando la nulidad en la comisión sea por falta de competencia territorial del comisionado, pues esa nulidad deberá alegarse a más tardar al inicio de la respectiva diligencia, a menos que el afectado se encuentre obviamente en imposibilidad de alegarla, y en ese caso podrá hacerlo dentro de la misma oportunidad contemplada que les dije anteriormente. Pueden alegarse también las nulidades insaneables e insaneables que no se hubiesen convalidado por medio del recurso de casación y revisión, pero con las limitaciones propias de cada recurso, las limitaciones propias del recurso de revisión, las limitaciones propias del recurso de casación. Bueno, ya para concluir, en lo atinente que tiene que ver con el trámite procesal, anteriormente a que se expidiera el Código General del Proceso, la ley XC 64, la nulidad se tramitaba mediante un incidente, pero ya no se tramita mediante incidente. ¿Listo? La petición de nulidad, repito, no está sujeta a ningún trámite incidental, por lo menos en materia civil. Si miramos el artículo 134 del Código General del Proceso, vemos que el juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado y el decreto y práctica de las pruebas que fueron necesarias. ¿Listo? Y estará sujeto a unas reglas. ¿Cuáles son las reglas? Que haya una petición y alegación de nulidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que la parte legitimada como tal pues podrá solicitar la declaratoria de nulidad en audiencia, lo puede hacer de manera verbal o lo puede hacer por fuera de audiencia, para lo cual lo hará por escrito, y si es en audiencia, en ese mismo instante tendrá que sustentar como tal la nulidad, y si lo hace por escrito, deberá sustentarlo en el escrito contentivo de la nulidad, y también deberá aportar las pruebas que tenga en su poder para soportar la nulidad o solicitar el decreto y la práctica de pruebas, si así pues lo considera pertinente. Posteriormente, el juez va a emitir un auto por medio del cual va a correr traslado de la petición de nulidad, o un auto que rechazará como tal la nulidad, ¿cierto? En audiencia se va a hacer oralmente o se hará, o si no por escrito, ese auto, y correrá traslado a las partes para que se pronuncien por la nulidad. Bien, ¿cuándo el juez debe rechazar la petición de nulidad? En 4 casos que están contemplados en el artículo 135, cuando la causal de nulidad alegada se funda en una causal distinta a las determinadas en la ley. Ya vimos que tenemos que cumplir con el principio de taxatividad, ¿cierto? También rechazará cuando la causal se funde en hechos que pudieran alegarse como excepciones previas. También rechazará la solicitud de nulidad cuando se proponga después de que haya sido saneada esa nulidad, y también rechazará la solicitud de nulidad si quien la propone carece de legitimación para proponerla, ya pues como hemos visto anteriormente. En todos los demás casos pues deberá correr traslado a las partes, y pues el auto que rechaza el trámite de la nulidad está sujeto, ¿cierto?, a el recurso de apelación. ¿Listo? Una vez que corre traslado, digamos que él revisa la solicitud de nulidad y decide correr traslado de esa nulidad,
el Código General del Proceso no señala cuál es el término del traslado. Y entonces, como no señala exactamente cuál es el término del traslado, debemos acudir a la regla general que consagra el artículo 110 del Código General del Proceso. Es decir, que dándole el uso de la palabra, si fue solicitada en audiencia o en secretaría, si por el término de 3 días, si fue solicitada en escrito. Entonces, ¿cuándo será? Cuando le dan la palabra o, si es por escrito, 3 días. ¿Listo? En este término de traslado, las partes pues lo que tienen que hacer básicamente es plantear los argumentos, plantear y pedir las pruebas que consideren pertinentes para soportar como tal esa petición de nulidad. Posteriormente, una vez que se cumpla ya con el término de traslado, el juez va a proceder a resolver la nulidad como tal. El juez pasará a resolver la nulidad, salvo que se hubiese pedido como tal la práctica de pruebas. Si se pidieron pruebas, si se pidió que se practicaran pruebas, pues el juez procederá a el decreto de las pruebas que el juez estime pertinentes, y posteriormente a esto se van a practicar esas pruebas y ahí sí el juez procederá a resolver la petición de nulidad. Recuerden que si se decreta la nulidad, pues deberá indicarse cuál es la actuación específica que deberá volverse a hacer o deberá renovarse. En principio, no es que se vaya a declarar a veces todo el proceso, sino digamos ciertos actos procesales, como ya les había dicho. Las pruebas que se practiquen en ese periodo de la nulidad van a tener valor, ¿cierto? Respecto de las partes, si tuvieron, obviamente si tuvieron oportunidad de controvertirlas. ¿Listo? Eso básicamente es lo que quería exponerles el día de hoy sobre el tema de las nulidades procesales. Les recomiendo que profundicen mucho más sobre este tema. Es un tema de gran importancia práctica para los abogados, por lo menos para los que litigamos, y también digamos para los jueces. Súper importante tener muy claro la nulidad de los principios que rigen esas nulidades, cómo se tramitan las nulidades, cuáles son, digamos, las causales, los deberes del juez. Eso es súper importante, entonces los invito a que estudien un poco más este tema de las nulidades. Bien, les doy las gracias por haber visto este video. Nos veremos en otro video. Muchas gracias, que estén muy bien.